¿Cuál es esta nueva religión mundial para la que están trabajando juntos? Puede encajar en ese sistema. Cualquier religión puede encajar en ese sistema, excepto una. ¿Qué hay de nuevo, profe? Con Walter Veil. Presentado por Martin Smith. Episodio 60. La doctrina de la ley, la predestinación y la perfección cristiana. Bienvenidos a otro episodio de ¿Qué hay de nuevo, profe? Hola, Walter. Hola, Martin. ¿Cómo estás? Igual que ayer. Espero que una vez más sea bueno. Bueno, digamos que fue agitado. Entonces todavía es agitado. Siempre es agitado. Es por eso que necesitamos tanto al Señor, ¿sabes? Estaba pensando en el episodio 59. Si las personas, si los espectadores pudieran simplemente comprender que todo es 100% el Espíritu Santo de Dios. Porque es imposible hacer lo que hacemos. ¿Cómo se une todo? Nadie lo puede decir. Y a veces estamos casi en el punto de la desesperación. Y a veces decimos, no vamos a hacer eso. Y siempre terminamos haciéndolo. ¿Qué es lo que pasa contigo? ¿Sí? ¿Qué es lo que me pasa? No sé por qué siempre terminamos parados allí. Sí, y es por eso que queremos darle toda la gloria a Dios. Nada puede venir de nosotros. Somos solo vehículos. Absolutamente, no somos nada. Dios es muy bueno con nosotros. Agradezcámosle. Padre Celestial, muchas gracias por usarnos y muchas gracias por todo lo que haces por nosotros. Volvemos a pedirte, por favor, que nos ayudes a través de esta charla tan importante. Ilumina nuestras mentes, bendícenos y bendice a los espectadores en el nombre de Jesús. Amén. Martín, yo siempre traté de evitar este tema porque es un tema tan controvertido y las opiniones son tan fuertes que cualquier desviación de lo que un grupo piensa o el otro grupo piensa te pone en la línea de fuego. Y es un hecho interesante en el mundo que el tema del que vamos a hablar hoy ha causado que fluya más sangre que probablemente cualquier otro. Millones y millones han muerto en conflictos ocasionados por el tema del que vamos a hablar. Dios nunca quiso que fuera así. Porque Dios es un Dios de amor y un Dios de la misericordia. Pero el diablo lo intenta. Sí. Porque está en guerra contra Dios. Así que el tema que vamos a hablar es la doctrina de la ley. La predestinación y la perfección cristiana. Y no solo es un tema que se ha debatido ampliamente en el curso de historia. Este es un tema que se debate acaloradamente en todas las denominaciones y incluye la nuestra. Y hay partes distintivas que están absolutamente en desacuerdo con respecto a este tema. Así que esto no es nada nuevo. A veces uno piensa, ¿sabes qué? Tal vez deberíamos sentarnos en la cerca y ver quién dice qué y a quién y cómo resulta esto. Pero a veces llega el punto en el que ya no se puede hacer eso porque el tema se vuelve público. Dices una pequeña palabra en algún lugar y la gente lo malinterpreta. Si te pones al lado de la gracia y solo la gracia, entonces estás marcado como una persona que dice, haz lo que quieras, esa es la ley, ¿sí? Si te pones del lado del no, tienes que hacer lo correcto. Entonces estás marcado como legalista
y nunca llegas al punto medio. Por lo tanto, desde el principio pidamos o solicitemos que nos demos espacio unos a otros. No todo el mundo va a ver esto de una misma manera. Y no todo el mundo va a estar feliz de comprometerse con este punto de vista. No usemos la palabra compromiso, probablemente no sea una palabra apropiada. Digamos que permitamos que alguien más tenga otra opinión. Para mucha gente, este tema es negro o blanco y no puede haber una sombra de gris. Y quisiera apelar a todos para darnos espacio. Y si alguien lo ve de manera diferente, entonces pensemos dónde está nuestro punto de contacto. Esto no es una discusión ecuménica en la que se debe llegar a un compromiso. La verdad nunca debe comprometerse. Pero hubo diferencias de opinión entre los primeros discípulos y así también habrá diferencias de opinión al final de los tiempos. Pero debemos aprender a tolerar la posición de otro si no va en contra de la palabra explícita, directa de Dios. Así que hablemos de la doctrina de la ley, predestinación y perfección cristiana. Y hagámoslo con mucha oración. Sí, la Biblia dice que tenemos que ser unánimes. Correcto. Pero eso no significa que todo el mundo tiene que ser exactamente igual. No tienes que ver exactamente lo mismo. De hecho, hubo debates muy acalorados en la iglesia primitiva y separaciones incluso sobre esa base. Pero debemos ser unánimes y con una misión. Sí. Y no debemos terminar en guerra entre nosotros. Porque tenemos una comisión para difundir el Evangelio. No tenemos una comisión para hacernos trizas. Veamos este asunto tan importante y pidamos un poco de paciencia a todos y una contemplación seria. Y si mi punto de vista o nuestro punto de vista que expresamos aquí no es exactamente el mismo suyo, entonces démonos espacio, porque nadie está tratando de desarrollar una doctrina apóstata. Todos solo estamos tratando de entender el tema desde las raíces hacia arriba, ¿sí? Y para eso necesitamos el Espíritu Santo. Amén. Y lo necesitamos porque sabemos que hay una guerra en este mundo con respecto a ese tema. Sí. Primera de Juan 3, versículo 4 dice que todo aquel que comete pecado transgrede también la ley, porque el pecado es la transgresión de la ley. Esta es la base de la doctrina del pecado. Ahora leemos aquí en el libro Fe y Obras. Ahora queremos entender qué es el pecado. ¿Es qué? Es la transgresión de la ley de Dios. Esta es la única definición dada en las Escrituras. Déjeme detenerme allí. Hay muchas aparentes definiciones de pecado en la Biblia. Si no crees en Cristo, ello se determina como pecado. De pecado por no creer en mí, ¿correcto? Sí. Pero si lo reduces a la misma base, siempre encontrarás que vuelve a la ley. La ley, correcto. Entonces, la única definición que realmente tenemos en la Escritura es que el pecado es la transgresión de la ley. Como lo discutimos en una charla anterior. Algunas personas dicen que el pecado es la separación de Dios, pero leemos muy claramente en el libro de Isaías, tu pecado te ha separado de Dios. Entonces, ¿qué es pecado? Es la transgresión de la ley. Por lo tanto, vemos que aquellos que dicen ser guiados por Dios y se alejan inmediatamente de Él y su ley, no escudriñan las Escrituras.
Pero el Señor guiará a su pueblo, porque Él dice que sus ovejas lo seguirán si oyen su voz. Pero no seguirán a un extraño. Entonces nos conviene entender completamente las Escrituras y no tendremos que preguntarnos si otros tienen la verdad, ya que se verá en sus caracteres. Obviamente, esta verdad debe tener un efecto en su actitud, ¿correcto? Sí. Debe ser evidente en el carácter, correcto, debes vivirlo. Exactamente. Bien, así que esa es la base y esa es una base bíblica. Esa es la definición. Ahora, 3 veces en la versión King James encontraremos esta pequeña oración, no peques más. La primera vez la encontramos en Jeremías capítulo 31, versículo 34, y aquí se refiere al pecado como un sustantivo, y esto es algo que Dios hará con respecto a este tema llamado pecado, que es transgresión de la ley. Bien. ¿Y no enseñarán más cada uno a su prójimo y cada uno a su hermano diciendo, conoce al Señor? Porque todos me conocerán, desde el más pequeño hasta el más grande de ellos, dice el Señor, porque les perdonaré su maldad y no me acordaré más de su pecado. Así que Dios va a eliminar esta carga de pecado bajo ciertas condiciones. Y Él va a hacerlo. Y Él va a hacerlo. Ese es su trabajo. Es la base del plan de salvación. Ahora, esta frase, no peques más, también la encontramos en el Nuevo Testamento. No como un sustantivo, sino como un verbo, como algo para hacer. ¿Sí? Así que aquí Jesús sanó a este individuo y luego Jesús lo encuentra en el templo y le dijo, he aquí ya has sido hecho sano. No peques más, para que no venga alguna cosa peor. Aquí hay una instrucción. Y la instrucción para este individuo, que estaba físicamente sano, es no peques más. En Juan 8:11 tenemos a la mujer que fue sorprendida en adulterio y los acusadores se fueron después de que Jesús había escrito en la arena y ella le dijo a su pregunta, ¿dónde están tus acusadores? Ella dice, ningún hombre, Señor. No hay nadie aquí para acusarme más. Y Jesús le dijo, tampoco yo te condeno. Y luego viene el mandato. Vete y no peques más. Ahora, cuando analizas el verso, encontrarás que en este verso tenemos tanto el elemento de la justificación como el de la santificación, ¿correcto? Bien. Tampoco yo te condeno. Eso es perdón. Sí, gracia. Y justificación. Vete y no peques más. Eso es justificación. Sí. Ahora, ¿esto es una petición o es una instrucción? Instrucción. ¿Estás seguro? Sí. Así que, si sabes cuál es la definición de pecado, entonces, ¿puedes reformular esto para mí? Ve y guarda toda la ley del Señor. Eso es exactamente lo que Él dice. Entonces, guarda la ley. Bien. Ahora, si Jesús da una instrucción, guarda la ley, entonces, de acuerdo con la instrucción, ¿es posible llevarlo a cabo? Sí. Debería ser. Ahora, tenemos tantas religiones en el mundo que dicen que nadie puede guardar la ley. Sí. Pero esto está en desacuerdo con la instrucción ve y no peques más. Tenemos tanta gente que dice, ya que es imposible mantener la ley de Dios, Dios se deshizo de la ley, ¿correcto? Y hay una gran parte del cristianismo que enseña eso, ¿correcto? Sí, y por las declaraciones que acabamos de hacer, mucha gente ahora dirá, aquí van otra vez, ahora son legalistas. Pero nosotros solo estamos leyendo las Escrituras. Solo estamos leyendo las Escrituras. Eso es lo que debemos tener en mente. Y hay que estudiar la Escritura, porque esta es la base del plan de salvación.
Este es el tema importante. Ahora, la pregunta que tengo es, ¿cómo estarán habilitados para ir y no pecar más? Y ahí es donde vamos ahora. Antes de que acuse a alguien de ser un legalista por citar ese versículo, estudie eso. Exactamente. ¿Cómo funciona ahora? Aquí hay una declaración en la gran controversia. Satanás atacó a Cristo con sus más feroces y sutiles tentaciones, pero él fue rechazado en cada conflicto. Ahora batallas se libraron en nuestro nombre. Esas victorias hacen posible que podamos conquistar. Cristo dará fuerza a todos los que lo buscan. Entonces, ¿cómo estás capacitado? A través de Cristo. Cristo dará fuerza a todos los que lo busquen. Hay algo que debes hacer. Debes buscarlo. Debes buscarlo. Ningún hombre, sin su propio consentimiento, puede ser vencido por Satanás. El tentador no tiene poder para controlar la voluntad. Entonces, ¿el mundo juega un papel importante? Sí. Sí. O para forzar al alma a pecar. Puede angustiar, pero no puede contaminar. Puede causar agonía, pero no deshonrar. El hecho de que Cristo ha vencido debe inspirar a sus seguidores con coraje para luchar valientemente la batalla contra el pecado y Satanás. Ahora, si vamos a Juan 2, versículo 4, aquel que dice, lo conozco y no guarda sus mandamientos, es un mentiroso y la verdad no está en él. De modo que cuando Jesús dijo, ve y no peques más, no estaba instruyendo una imposibilidad. De hecho, él va hasta aquí a través del discípulo Juan para decir que si no sigues las instrucciones, eres un mentiroso si dices que conoces a Jesús. Esto es la escritura. La escritura. No la hemos inventado, ¿cierto? Bien, y ya estamos en problemas. Sí. Así que no importa lo que hagamos en cuanto a este tema, vamos a estar en problemas, ¿correcto? Sí. Pero esto es lo que enseñan las escrituras. Las escrituras son muy claras sobre lo que es pecado. Y Jesús es muy claro en que debes romper con el pecado. Y las escrituras son muy claras en cuanto a que si no sigues esto, entonces estás mintiendo cuando dices que eres cristiano, ¿sí? Aquí hay otra cita, la gran controversia, que nadie se engaña a sí mismo con la creencia de que pueden volverse santo violando intencionalmente uno de los requisitos de Dios. La comisión de un pecado conocido silencia la testificante voz del Espíritu y separa al alma de Dios. Entonces, ¿qué es lo que separa? Es el pecado intencional. Pecado intencional. ¿Adán y Eva cometieron un pecado deliberado? Sí. Sí. Lo hicieron. ¿Hubo consecuencias? Sí. Fueron separados, ¿cierto? Sí. Entonces, ¿primero se separaron de Dios y luego pecaron o primero cometieron pecado y luego se separaron? Primero pecaron. Bien. El pecado es la transgresión de la ley y quien peca, que transgrede la ley, no la ha visto ni la ha conocido, citando 1 Juan 3:6. Aunque Juan en sus epístolas se centra plenamente en el amor, no duda en revelar el verdadero carácter de esa clase de personas que dicen ser santificadas mientras que viven una transgresión de la ley de Dios. El que dice que lo conozco y no guarda sus mandamientos es un mentiroso y la verdad no está en él, pero el que guarda su palabra, en él verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. 1 Juan 2, versículos 4 y 5. Aquí está la prueba de la profesión de todo hombre. No podemos otorgar santidad a ningún hombre sin llevarlo a la medida de la única norma de Dios de santidad en el cielo y en la tierra. Si los hombres no sienten el peso de la ley moral, si menosprecian y toman a la ligera los preceptos de Dios, si quebrantan uno de los más pequeños de estos mandamientos y así enseñan a los hombres, no serán de estima a los ojos del cielo, y podemos saber que sus afirmaciones no tienen fundamento. Ahora, esta no es una declaración arbitraria, es una cita de las Escrituras. Jesús dijo, no vine a abolir la ley, ni una jota, ni una tilde, de ninguna manera desaparecerá de la ley del Señor.
Si me amas, guarda mis mandamientos. Así que esto es muy bíblico hasta ahora, por lo que no podemos negar la base y el fundamento que se está estableciendo aquí en las Escrituras con respecto a la ley de Dios. Acá hay otra cita de la Review and Herald. Solo al aceptar la virtud y la gracia de Cristo se puede guardar la ley. Es una declaración muy importante. Esto es tocar en el fondo del asunto. Y aquí está la diferencia entre el legalismo y la fe. Correcto. Tan pronto como estás diciendo, bueno, lo tengo todo, eso es legalismo. Pero cuando uno depende totalmente de la virtud y la gracia de Cristo, entonces está operando sobre la base de la fe. Sí. Así que creer en la propiciación por el pecado significa el precio que se pagó en la cruz. Permite al hombre caído amar a Dios con todo su corazón y al prójimo como a sí mismo. Y aquí está representando el ejemplo clásico de la Biblia del fariseo y el publicano. Y los fariseos dijeron: estoy muy contento de que yo no soy como ese tipo de allá. Señor, yo hago esto y aquello, yo doy el diezmo, yo hago todo lo que se requiere y yo soy un buen ciudadano. Y el otro dice: Señor, soy un pecador. ¿Cuál se fue a su casa justificado? Sí, el publicano. El publicano descendió justificado. Estaba consciente de que era un pecador. Este estaba empujando hacia afuera su pecho, y si hubiera habido botones en ellos se habrían salido. Y el otro golpeó su pecho hasta convertirlo en pulpa. Sí. Así que este fue el que fue justificado. Esto nos dice que a pesar de que existe este mandamiento, vete y no peques más, está habilitado, Sí. por el poder de Cristo. Estaba mirando esa cita nuevamente, que permite al hombre caído amar a Dios con todo su corazón y al prójimo como a sí mismo. De estos dos mandamientos depende la totalidad de la ley. Correcto. Debes amar a Dios y debes amar a tu prójimo. Así que en realidad eso también puede decir, permite al hombre caído amar a Dios y guardar su ley. Sí. Gálatas capítulo 3 versículo 2 nos dice esto: solo esto quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Es una pregunta retórica. Obviamente no lo recibieron por las obras de la ley, sino por la fe. El verso 22 dice: pero la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe de Jesucristo fuese dada a los que creen. Así que siempre es por fe. Y Romanos 14, versículo 23 lo expresa muy brevemente: y todo lo que no es de fe es pecado. Así que aquí hay otra definición de pecado. En otras palabras, lo que él está diciendo aquí, si lo definimos, es todo lo que no es de fe es transgresión de la ley. 100%. Así que eso es lo que dice, ¿correcto? Sí. Bien. Esto nos dice desde el principio que no tenemos nada que presumir. Y cualquier forma de legalismo es una afrenta a Dios. Por lo que la única manera de abordar esto es por el reconocimiento. Soy un pecador, ¿sí? Arrepentimiento. Aceptación del sacrificio por fe. Usted está asumiendo la responsabilidad. Y luego le está dando permiso a Dios para que lo cambie. Correcto. Y eso es un acto de la voluntad y es su elección personal. Ahora, este es un tema muy importante. ¿Puede Dios decirle que guarde la ley si no es capaz de guardar la ley? No. Entonces sería una instrucción inútil, ¿correcto? Sí. Y este debate se ha estado librando en el mundo cristiano desde sus inicios. Exactamente. Probablemente puede venir de Adán y Eva. Sí. Ahora, Martín Lutero en la Reforma
habiendo salido de una iglesia que estaba tan impulsada por las obras, llegó a la conclusión de que somos justificados solo por la fe. Y esta es la parte central del sistema religioso, tal como él lo explica. Así que Martín Lutero, de su artículo Justificación por Fe, dice: no se puede ceder ni entregar nada, ni se puede otorgar o permitir nada contrario a lo mismo. Este es el primero y principal artículo sobre el tema. Luego dice: si el artículo de justificación se pierde, toda la doctrina cristiana es perdida al mismo tiempo. Esta doctrina, la justificación, es la cabeza y la piedra angular. Ella sola engendra, nutre, edifica, preserva y define a la Iglesia de Dios, y sin ella la Iglesia de Dios no puede existir ni por una hora. Cuando el artículo de la justificación ha caído, todo ha caído. Ahora, la justificación solamente por la fe es algo que yo puedo agarrar solo a través de la fe. No hay nada que pueda hacer para alcanzar dicho objetivo. Y la justificación es un término legal que tiene la palabra justicia en ella. Si tú estás justificado, entonces hay una justicia que se te imputa. Sí. Pero como Martin Luther explicó, es una justificación ajena. No es tu justificación. Viene de Dios. Así que eres justificado por Cristo. No se convierte en tuya. Siempre es de Él. Te la imputa. Y lo obtienes por fe. Y es un concepto legal. No es algo por lo que puedas trabajar. ¿Existe o no existe? Ahora, la otra cara de la moneda es la epístola de Santiago y Lutero. Al principio, cuando él descubrió la doctrina de la justificación, estaba tan abrumado por esa tan inmensa carga que cayó en sus hombros. Porque su iglesia enseñaba la justificación por obras. Sí, el pobre se había vuelto loco y se había pasado horas tratando de deshacerse de la carga de la culpa, pero nunca lo haría. Y luego descubrió que la justicia de Jesucristo y la virtud de Jesucristo puede ser atribuida a Él como si fuera propia. ¡Ah, qué gran alivio! Y luego, cuando leyó Santiago, empezó a sudar de nuevo. Porque Santiago, en el versículo 17 del capítulo 2, dice que la fe, si no tiene obras, está muerta, estando sola. Pero ¿sabrás, hombre vano, que la fe sin obras está muerta? Verso 20. En el versículo 26 dice: porque como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así la fe sin obras también está muerta. En otras palabras, lo que Santiago está diciendo es que comienzas con fe, pero la fe tiene una consecuencia, ¿sí? Y esa consecuencia son obras, ¿sí? Ahora, Martín Lutero luchó con esto porque estaba tan entusiasmado con la justificación, que llamó a Santiago la epístola de paja. Pero todavía la incluyó en su traducción de la Biblia. Estaba murmurando y quejándose de ella. Y entonces aparece este interesante relato en la historia. El gran biógrafo de Lutero, Roland Benton, escribió lo siguiente. Una vez Lutero comentó que él daría su boina de doctorado a cualquiera que pudiera reconciliar a Santiago y a Pablo. Porque Pablo dijo: eres justificado solo por la fe y no por las obras. Sin embargo, no se atrevió a rechazar a Santiago del canon de las Escrituras.
y en su momento se ganó su propia boina al efectuar la reconciliación. La fe, escribió Lutero, es una cosa viviente e inquieta. No puede estar inoperante. No somos salvos por las obras, pero si no hay obras, debe haber algo mal con la fe. ¿No es hermoso? Es hermoso. Está bien. Así que es lo que él dijo, la reconcilió. Pero todavía había algunas cosas que faltaban en su pensamiento en términos de la cuestión de la fe y las obras. La Iglesia Católica Romana ha hecho parecer que ellos están a favor de las obras y los protestantes estaban a favor de la fe y la justificación por la fe. Pero en realidad dicen ellos, vamos a juntarlos y estaremos bien, nos reuniremos de nuevo. Pero eso no es cierto y he dado muchas conferencias sobre esto, porque ellos no creen en la expiación, ¿correcto? Ellos no creen que Jesús murió por ti. Ellos no creen que murió por ti. Murió y dio el ejemplo, pero no murió por ti. Pero nuestra fe debe estar en la sangre, en la expiación, ¿correcto? Así que este es un tema muy, muy complejo y el mundo todavía está discutiendo al respecto hasta el día de hoy. Ahora, Calvino creía en la predestinación. En otras palabras, Dios es el autor de todo. Y Dios predetermina todo. Y todo está en la voluntad de Dios. Así que Dios predeterminó que habría una caída. Sí, y Él predeterminó quién se salvará y quién se perderá. Ahora, obtienes varios grados dentro del calvinismo. Algunos dirán que Dios creó a Adán para que cayera. Otros no irán tan lejos. Pero la idea es que Dios es soberano. Eres lo que eres y básicamente estás perdido. Pero Dios puede predestinar que seas salvo y no hay realmente nada que puedas hacer. Nada. Entonces no tienes libre albedrío. No hay libre albedrío. No existe. Solo quiero aclarar que eso es lo que dijo Calvino. Eso es lo que dijo Calvino. Aquí tienes una caricatura interesante en la que muestran a Martín Lutero y a Calvino. Y ambos están tirando de las orejas al papado, por lo que tenían un enemigo en común, ¿sí? Estaban de acuerdo en quién era el anticristo y dónde estaba el problema. Pero Martín Lutero le está tirando la barba a Calvino aquí. No está de acuerdo con Calvino. Así que este problema ha estado allí desde el principio. Y están en desacuerdo entre sí. Pero se basan en las escrituras. Y esto otra vez te dice que debes leer las escrituras con mucho cuidado. De lo contrario, podrías tomar una posición y otro tomar la otra posición y nunca emparejar. Hay un camino intermedio donde se están reconciliando, pero todos están en las vías laterales. Exactamente. ¿Se reconcilió Martín Lutero con el libro de Santiago? Sí. Sí, lo hizo. Pero todavía tenía un concepto de que la humanidad básicamente no era totalmente capaz de hacer nada en total depravación. Ahora, si retrocedemos en la historia para descubrir de dónde viene todo esto, tenemos que volver a la iglesia primitiva. Ahora, aquí hay un libro proscrito en muchas universidades del mundo de hoy y es la Historia de la Teología Cristiana. 20 siglos de tradición y reforma, escrito por Roger Olson. Ahora, en la Historia de la Teología Cristiana, 20 siglos de tradición y reforma de Olson, leemos los hechos interesantes de que Agustín y Tomás de Aquino, quienes fueron padres de la Iglesia Católica Romana, estaban empapados de filosofía griega con respecto a su doctrina de Dios y su influencia ha sido de gran alcance en el cristianismo en su conjunto. La doctrina de la predestinación, tal como la defendió Calvino, fue influenciada en gran medida por la filosofía de Agustín.
Ahora, permítanme detenerme allí. Martín Lutero era un monje agustino, por lo que también estaba muy impregnado de la doctrina de Agustín. Así que esto impresionó sus mentes. Y hay muchos temas relacionados con Agustín que todavía son sostenidos por protestantes y católicos en el mundo hoy en día. Solo, por ejemplo, el milenialismo es parte de la doctrina católica y en parte de la doctrina luterana. En la doctrina de Agustín, la libertad para no pecar no existe, ya que él creía en la elección incondicional y en la gracia irresistible. Ahora, todos estos están vivos y sanos y sordos y viven en diferentes facciones del cristianismo hoy. Hay muchos que dicen, no somos capaces de guardar la ley de Dios. No tenemos libertad para no pecar. Somos pecadores y gracias a Dios, Dios es el Dios del amor y la gracia y así continuaremos con nuestras actividades como antes y Dios se encargará de eso. ¿Hay muchos así? Sí, ¿Has pasado por alguno de esos, Martín? sí. Dios conoce mi corazón, así que no me juzgues. Bien. Y luego creyó en la elección incondicional. Que es decir, tú no tienes una opción. Si Dios te ha seleccionado, no serás capaz de ir al cielo. Eso es el calvinismo de hoy y es una gran facción. E incluso dentro de las denominaciones existen diferentes agrupaciones en ciertas denominaciones que creen un lado y el otro lado o un compromiso entre los dos y se vuelve muy complicado. Yo tengo una serie de conferencias que se llama Conflicto y Triunfo. Y si la gente quiere más información, pueden ver esa serie. Y luego el concepto de la gracia irresistible. Ahora, estos tres temas han causado consternación importante en el mundo de hoy y ha sido progresiva. Entonces, ¿de dónde surge la forma de pensar de Agustín y Tomás de Aquino? Leemos en la gran controversia este compromiso entre el paganismo y el cristianismo resultó en el desarrollo del hombre de pecado, predicho en la profecía como opuesto y exaltado a sí mismo por encima de Dios. Ese gigantesco sistema de religión falsa es una obra maestra del poder de Satanás, un monumento de sus esfuerzos por sentarse en el trono para gobernar la tierra de acuerdo con su voluntad. El catolicismo romano es tan amplio que es capaz de absorber todas estas filosofías para que puedan decir, podemos absorberlo si quiere ser salvo en su pecado. Y podemos absorberle si quiere ser salvo por sus obras. Sí. Pero si quieres ser salvo de tu pecado, entonces tienes un problema con ese sistema. Ahora el paganismo que fue absorbido es, por supuesto, la filosofía griega. Y la inmortalidad del alma jugó un papel masivo en eso. Y si eres inmortal, entonces la paga del pecado no es la muerte, ¿no? Así que toda la doctrina del pecado se derrumba cuando se llega a la doctrina de la inmortalidad. Sí. Ahora, Martín, si miras este gigantesco sistema de religión falsa, la Biblia lo describe como esta bestia del conglomerado, esta quimera. Y la mayor parte del cuerpo es un leopardo. Por tanto, la mayor parte de la filosofía es la filosofía griega. El catolicismo romano, tanto en las doctrinas de Agustín como en las doctrinas de Tomás de Aquino, son filosofía griega. El sistema en el que basan su sistema es, por supuesto, los pies del oso, que es la filosofía medo-persa. Y luego tiene la boca del león, de la manera en la que presenta su religión a la gente.
es a través de la religión babilónica, el culto de adoración a Baal. Y los medopersas, eso es Mitra. Es Mitra, eso es adoración al sol. Y tú lo presentaste en tu presentación de Nahum. Correcto. Ahora, los cuernos, por supuesto, son Roma. Esto les da su poder y gran autoridad. Por lo que esta bestia autorizada es una obra maestra. Es un conglomerado que puede absorber cualquier religión falsa en todo el mundo. Sí, incluso el paganismo, cualquier religión. ¿Cuál es esta nueva religión mundial para la que están trabajando juntos? Puede encajar en ese sistema. Cualquier religión puede encajar en ese sistema, excepto una, si quieres ser salvo de tus pecados.